Vamos con nuestro tema. Un gran saludo a todos. Vamos a hablar sobre este tema, el fracaso del liberalismo en explicar el desarrollo de los países, el mito del libre comercio. Normalmente los economistas liberales nos han vendido el mito de que pues el libre comercio sería el mecanismo por medio del cual se habrían desarrollado los países, ¿no? De hecho, el conocido economista libertario Javier Milei, por ejemplo, habla de un estruendoso éxito del capitalismo. Tiene un video en YouTube bastante difundido de ese título. Pero cuando uno revisa realmente cómo ha sido la historia de los países que han llegado al desarrollo, qué es realmente lo que han hecho, uno se encuentra una historia muy distinta. Se encuentra con que sí, en general el capitalismo ha tenido éxito en generar crecimiento, productividad, eficiencia, sí, pero no hay que confundir éxito del capitalismo en ciertas áreas, porque hay otras áreas donde el capitalismo fracasa, pero no hay que confundir éxito del capitalismo automáticamente con éxito del liberalismo, porque existen formas no liberales de administrar el capitalismo. Entonces, si se piensa que los países han alcanzado el desarrollo gracias a esquemas de libre comercio, si se piensa que la mera dinámica del libre mercado es la que explica el desarrollo de las naciones, pues entonces se tiene una gran ignorancia sobre la historia. A veces se creen mitos históricos, se piensa que la explicación está allí en el libre cambismo, el libre comercio, el libre mercado, la liberalización financiera, pero cuando vamos realmente a la historia nos encontramos algo muy distinto. Así, por ejemplo, el gran académico economista surcoreano, PhD por la Universidad de Cambridge, Ha-Yun Chang, en su conferencia Patada a la escalera, la verdadera historia del libre comercio, una ponencia presentada en la New School University, New York, 18 de abril de 2003, nos dice lo siguiente, abro cita. Parte de la convicción de la conveniencia del libre comercio de los partidarios de la mundialización proviene de la creencia de que la teoría económica ha establecido irrefutablemente la superioridad del libre comercio. Sin embargo, incluso más poderosa es su creencia de que la historia está de su parte. Al fin y al cabo, preguntan los partidarios del libre comercio, ¿no fue mediante libre comercio como todos los países desarrollados se hicieron ricos? Un examen atento de la historia del capitalismo revela, sin embargo, una historia muy distinta. Cuando eran países en desarrollo, prácticamente ninguno de los países hoy desarrollados practicaba el libre comercio, ni una política industrial de liberalización como contrapartida doméstica, sino que promovía sus industrias nacionales mediante aranceles, tasas aduaneras, subsidios y otras medidas. Gran Bretaña y Estados Unidos, que son considerados países que alcanzaron la cima de la jerarquía económica mundial, adoptando políticas de libre comercio cuando otros países bregaban aún con políticas mercantilistas obsoletas, fueron de hecho los pioneros y a menudo los más ardientes practicantes de medidas comerciales intervencionistas y políticas industriales. Fin de cita. Entonces, entiéndase que los aranceles son como una especie de impuesto a los productos extranjeros, no, no es libre comercio, es poner una especie de impuestos de pago adicional a los productos extranjeros para entrar en la nación, de tal manera que la industria nacional se protege en cierto modo de la competencia extranjera. Y lo que nos está diciendo este economista surcoreano es que en gran parte eso fue lo que aplicaron los países que tanto predican el libre comercio. Por eso está la figura de la patada a la escalera, y de hecho Ha-Yun Chan tiene un libro publicado en 2002 de ese título, Kicking the Ladder, pateando la escalera. La idea es aquí como que el primer piso es como el subdesarrollo y el segundo piso es el desarrollo. Y hay una escalera que lleva del primero al segundo piso. Esa escalera no es el libre comercio, no es el libre mercado. Lo que ha encontrado Ha-Yun Chan es que esa escalera al desarrollo ha sido aplicar aranceles, subsidios, políticas industriales, que el Estado entra a promover ciertas industrias, etcétera. Entonces, los países como Estados Unidos e Inglaterra llegan
al segundo piso llegan a ser desarrollados, llegan a ser industrializados, no practicando el libre comercio, sino más bien buena medida de proteccionismo. Y una vez que han llegado al segundo piso, ¿qué es lo que hacen? Patean la escalera para que los países pobres ya no puedan subir. A los países pobres les dicen que tienen que practicar el libre comercio. A los países de África y América Latina, lo que nos predicaba Estados Unidos a inicio del siglo XXI, particularmente con esto de los tratados de libre comercio, es que teníamos que dejar libertad comercial nomás para desarrollarnos. Entonces, una patada a la escalera porque promoviendo el libre comercio nos exigen practicar medidas que ellos no practicaron. Nos exigen practicar medidas que impiden que subamos la escalera de la industrialización por la vía en que ellos lo hicieron. En ese sentido, dan una patada a la escalera. Pero voy a darles datos específicos de la economía más resaltante a este respecto, los Estados Unidos. Si tienen la idea de que el desarrollo de los Estados Unidos es una muestra del éxito del libre mercado y del libre comercio, permítanme problematizarles la historia. Dice Hyun Chan en la misma conferencia, cito, entre 1816 y el final de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de los aranceles estadounidenses para importaciones de productos manufacturados era uno de los más altos del mundo. Dado que el país disfrutaba de un grado excepcionalmente elevado de protección natural por los altos costos de transporte, puede decirse que las industrias estadounidenses fueron las más protegidas del mundo hasta 1840, perdón, hasta 1945. O sea, noten, hasta el cierre de la Segunda Guerra Mundial se podría decir que la economía más protegida del mundo, no metida al libre comercio, sino más protegida del mundo sería la estadounidense, porque ya de por sí tenía aranceles muy altos y encima tenía una protección natural. ¿Por qué? Porque piensen que las principales naciones industriales, ¿dónde están? En Europa. Por ahí puedes pensar adicionalmente en Japón. Ok. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. China, Corea del Sur no aparecían como potencias industriales en ese momento. Entonces tienes principalmente Europa y Japón como países industriales. ¿Y contra quién compiten? Contra Estados Unidos. Ahora, para que un producto alemán, francés, suizo, japonés llegue a Estados Unidos, ¿qué tenía que pasar? Que sea trasladado por la vía aérea o marítima. Pero eso cuesta. Entonces ya de por sí había una especie de arancel natural para que los productos lleguen a Estados Unidos. O sea, una cosa es que Alemania exporte a Francia o Francia a Alemania, que son países que no están muy lejanos, de hecho están cerca, y otra cosa muy distinta es que Alemania exporte hasta Estados Unidos o que Japón exporte hasta Estados Unidos. Entonces, el hecho de que hubiese esa distancia geográfica ya hacía que la industria estadounidense en cierto modo esté protegida de por sí y que encima metan altos aranceles, pues como dice Hyun Chan, bien podría decirse que Estados Unidos era la economía más protegida del mundo hasta 1945. Ahora bien, este camino funciona así. Primero tú proteges tu industria nacional, pero después abres las fronteras. Abres las fronteras a la libre competencia. ¿Cuándo? Cuando tu industria nacional ya es fuerte. Primero la protegiste para que se haga fuerte dentro de la nación y una vez que es fuerte, ahí la pones a competir. Y ni siquiera es que abres las puertas del todo, sino que lo haces poco a poco. Y eso es lo que explica Hyun Chan en el caso del mismo Estados Unidos. Continúo la cita. Estados Unidos liberalizó su comercio cuando su supremacía industrial era indisputable, probando una vez más que Liz tenía razón en su metáfora de la patada a la escalera. Sin embargo, Estados Unidos nunca practicó el libre comercio en la misma medida que Gran Bretaña lo hizo en su periodo librecambista de 1860 a 1932. Nunca hubo un régimen de aranceles cero como el de Reino Unido y las medidas proteccionistas ocultas de Estados Unidos eran mucho más agresivas. Estas incluían, entre otras, restricciones voluntarias a la exportación, cuotas para textiles y ropa, el acuerdo multifibras, protección y subsidios para la agricultura y sanciones comerciales unilaterales, especialmente mediante el uso de impuestos antidumping. Entonces, ojo, como ha señalado el economista Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, existen también medidas proteccionistas no arancelarias.
No solo se trata de poner aranceles, de poner como una suerte de impuestos a los productos extranjeros, sino que existen otros mecanismos como por ejemplo las medidas antidumping. Ustedes saben que el dumping es una práctica comercial ilegítima que consiste en bajar exageradamente los precios para obtener la siguiente dinámica. La empresa pone los precios muy bajos, por debajo del coste incluso, y elimina la competencia porque vende tan bajo que todo el mundo prefiere comprar a esa empresa y eventualmente las empresas competidoras quiebran. Una vez que la empresa se ha apoderado del mercado al eliminar a los competidores, sube el precio. Eh, que pueden producir ciertos productos industriales de forma bastante barata, a precios bajos, y por lo tanto querían entrar a la industria estadounidense con precios bastante bajos. ¿Qué hizo Estados Unidos para protegerse en ese caso? Acusarlos de dumping, decir que estaban realizando dumping y entonces les ponían unas multas y les impedían entrar. El punto es que muchas veces esas acusaciones son ilegítimas. Son acusaciones que no están técnicamente bien demostradas, pero como Estados Unidos tiene poder geopolítico, los otros países a veces tienen que callarse nomás. Y Joseph Stiglitz, de hecho, muestra que Estados Unidos realizó ese tipo de abuso de las políticas antidumping contra la industria mexicana. Le cito a otro gran experto en la economía del desarrollo, Danny Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, PhD por la Universidad de Princeton. En su libro La paradoja de la globalización, editorial Anthony Bosch, Barcelona, 2011, página 168, nos dice: la hazaña que logró la economía china habría sido difícil de imaginar si no hubiera sucedido ante nuestros ojos. Desde 1978, los ingresos per cápita en China han crecido a una media del 8,3% anual, una tasa que implica que los ingresos se han duplicado cada 9 años. Gracias a este rápido crecimiento económico, 500 millones de personas fueron arrancadas de la pobreza extrema. Freno la cita ahí. Miren, hay economistas liberales que te van a resaltar cómo el capitalismo ha ayudado a reducir la pobreza. Te van a hablar del éxito de la globalización y el éxito del capitalismo, porque la pobreza se ha reducido tanto en los últimos años. Pueden decir desde 1970 en adelante. eh, la pobreza se ha reducido muchísimo. Esto muestra que el capitalismo tiene éxito, etcétera. Pero hay un pequeño detalle, lo siguiente, que la mayor parte de la reducción de la pobreza se ha realizado en China. China no es una economía liberal. La reducción de la pobreza en el mundo no es principalmente un éxito del liberalismo. Repito, China no es una economía liberal. Y la principal reducción de la pobreza se ha realizado en China, porque China, por el solo hecho de ser China, tiene millones de millones de millones de habitantes y por lo tanto a escala global, en términos de cantidad de habitantes, es la que más va a explicar los resultados, ¿no? Sigue diciendo Dani Rodrik, durante el mismo periodo, China pasó de ser casi una autarquía a ser casi el competidor más temido en los mercados internacionales. Que esto sucediera en un país con una total falta de derechos de propiedad privada, hasta hace poco, y gobernado por el Partido Comunista, no hace más que agrandar el misterio. Entonces, ojo, el éxito de China es el elefante en la habitación para los liberales. No digo que China sea perfecto, no digo que no tenga problemas, pero el punto es que muchos de los éxitos del capitalismo a nivel global, que tanto le gusta aplaudir a los liberales, se deben estadísticamente hablando en gran parte a China, que no sigue un modelo de capitalismo liberal.